Amigos televidentes, regresamos a su toque de queda, actualidad fiscal, tecnológica y financiera. Y en nuestro tercer y último bloque, Nicolás, queríamos saber, sobre todo, su punto de vista en torno, ya vimos las reacciones que ha provocado el efecto actual de la Cámara de Cuentas. Ya vimos las declaraciones de la semana pasada del presidente, donde por primera vez en público demuestra su inconformidad en términos a todo lo que ha pasado. Pero más importante, la designación de la comisión de la Cámara de Diputados para fines de investigar lo que está pasando en Cámara de Cuentas. ¿Cuál sería, según su experiencia, lo que se avecina en el mediano o corto plazo? ¿Y cuál sería una posible salida que se le podría buscar a esta situación? Bueno, Matos, la Cámara de Diputados se reunió ayer y seleccionó una comisión de 17 diputados que van a hacer las investigaciones del lugar. El miércoles pasado. El miércoles pasado. No fue recientemente, creo que fue ayer, donde se eligió la comisión de los 17 diputados. Y esa investigación, lógicamente, va a dar luz respecto a lo que es la situación real de la Cámara de Cuentas, que todo el mundo sabe. Yo fuera la comisión de la Cámara de Diputados, Nicolás, y empezara por el documento de participación ciudadana. Creo que sí. Yo arrancara por ahí. Que debería investigar eso. También debe revisar esa comisión de investigación de la Cámara de Diputados los dos votos disidentes que han externado tanto el presidente de la Cámara como uno de sus miembros, el doctor Mario Fernández, de la situación que ellos llaman de ingobernabilidad en la Cámara de Cuentas. Pero eso te decía que no es nada extraño, Mato, porque ese problema que la ministra Milagros Ortiz llama un problema estructural es precisamente eso, un problema estructural, ya que desde la conformación de los miembros de la Cámara, en el formato que establece la ley y los requisitos que se establecen y se detallan en la misma, no permiten que se tenga una Cámara de Cuentas diferente a la que tenemos, ya que si tú tienes un equipo de 5 personas, que son los que integran el pleno de la Cámara de Cuentas, donde quienes lo seleccionan son los partidos políticos, pues lógicamente que tú te vas a encontrar que muchos de ellos, o algunos de ellos, vas a tener compromisos con esos que lo eligieron. Vas a responder a esos intereses. Exactamente. Fíjate que cuando se eligieron los actuales miembros de la Cámara, lo integraban precisamente la misma cantidad de miembros de la Cámara de Diputados que actualmente se conformó para la investigación, que eran 17. Pero de esos 17 miembros, habían 8 que eran del PRM y 6 de la Fuerza del Pueblo. O sea que cuando tú sumas 6 y 8 son 14 de 17. Ya tienen, diríamos, los votos necesarios para que tanto con los votos del PRM, con los votos de la Fuerza del Pueblo, se pueda elegir los miembros de la Cámara de Cuentas. Y precisamente se dice que de una forma u otra los integrantes de la actual Cámara de Cuentas, excepto el abogado Mario Fernández, quien fue propuesto por lo que es la sociedad civil, ya que es una persona que desde Santiago, que es donde tiene su residencia, o previo a integrar la Cámara de Cuentas, estuvo participando en muchas actividades relacionadas con ese proceso. ¿Y con un prestigio acumulado en esa área? Por lo que a los 4 miembros restantes de la Cámara de Cuentas se le atribuye algún tipo de vinculación o filiación tanto con el PRM como con la Fuerza del Pueblo. ¿Han sido vinculados de una u otra forma a partidaria política? Es correcto. Yo entiendo que las famosas ternas que se conforman para ser sometida al Senado, previo ser analizada por la Cámara de Diputados, debería primero reestructurar lo que son los requerimientos o los requisitos para que tú seas miembro del Pleno de la Cámara. Tú no puedes tener un profesional del área de contabilidad que
sea miembro del Pleno de Cámara de Cuentas, que no tenga conocimiento ni de normas de información financiera, ni de normas de auditoría, Ni de ejercicio profesional de ni esas de áreas. ejercicio profesional, ni de normas de control de calidad, ni de normas éticas vinculadas al profesional de la contabilidad, que tenga simplemente una formación, una preparación, una experiencia en el sector público, porque no va a entender, y eso es una de las situaciones por las cuales hoy en día existe ese conflicto. Hay muchas cosas que esos miembros del Cámara de Cuentas, que no tienen experiencia, no tienen formación en auditoría, no lo entienden y no lo van a entender. No. Y eso es lo que realmente sucede. Entonces, si se cambia ese buffet directivo y se elige un nuevo buffet con las mismas condiciones, por ejemplo, con las limitaciones que tiene el presidente de la Cámara de Cuentas de remover, promover Preso de confianza. o contratar un personal técnico especializado sin que lo elija el Pleno o de su aprobación, pues lógicamente vamos a seguir en lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué esto, Mato? Porque además, o quizá contradictoriamente, al ser un órgano colegiado, se supone que ese órgano colegiado debe ponderar, debe valorar todas las solicitudes de nuevos integrantes y deben elegir teóricamente aquellos que tengan la mejor competencia, pero no, lo que sucede es, Mato, que cada uno de esos miembros quiere que se integre a la Cámara de Cuentas alguien que él quiere que se favorezca, independientemente de que ese alguien no tenga competencias en las áreas que se están llamadas a cubrir. Y Un asunto mayormente de intereses, no de resultados. no de resultado ni de valoración real de esas competencias. Mire, esta Cámara de Cuentas llamó a un concurso similar al que hizo la Cámara de el Pleno y la gestión De doña Licelot. de doña Licelot. Y Dice le el documento denominaron igual. Dice el documento de participación ciudadana que hay más de 100 vacantes. Bueno, porque es que esos jóvenes auditores no han podido ser contratados, precisamente por el conflicto de interés que el mismo presidente dice, que una vez se hizo la evaluación, se quiso, dentro de esos que quedaron, diríamos, en el registro elegible, tratar de elegir aquellos, valga la redundancia, que pudieran tener Competencia. cierta vinculación o afiliación con alguno de los miembros que los recomiendan. Claro, o sea, no, te digo que lo ideal sería, por ejemplo, yo le propondría una medida salomónica de que se contrate una oficina de calificación externa, por ejemplo. La propuesta es esa, que los futuros Y quizá quien lo miembros, evalúe. no solamente del Pleno, sino de esos auditores, debe involucrarse una firma de reclutamiento de personal. Outsourcing externo. Un outsourcing externo. Entonces, que esos seleccionados, esos preseleccionados, para integrar tanto el Pleno como los auditores de la Cámara de Cuentas, entonces que sea esa firma calificadora independiente, que puede ser internacional, Preferiblemente. para evitar también el tráfico de influencia Preferiblemente. y el conflicto de Claro. intereses en República No, y Dominicana. que el Pleno solamente recibe el producto, Nicolás. Que no se vincule en ningún tipo de la el fase. Congreso reciba de esa empresa ya candidatos que cumplan con los perfiles para ser tanto miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas como auditores de la Cámara Que de pasen a Cuentas. un banco elegible. Y que también, Matos, el tema de los auditores de Cámara de Cuentas, ser un órgano extrapoder constitucionalmente establecido, que tenga su propia normativa de ingreso, promoción y salida del personal, para evitar entonces la situación que tienen no solo Cámara de Cuentas, todas las instituciones públicas que están atadas a una ley de función Infuncional, pública, una ley infuncional. que lo que hace es, diríamos, volver infuncional las instituciones públicas. Premia longevidad, no resultados. Es correcto. Entonces, entendemos que, y lo dijimos del principio, simplemente hacer un juicio político y sustituir este grupo, este pleno de Cámara de Cuentas, no va a traer soluciones, por lo menos a largo plazo. Debe haber primero una modificación de esa ley 1004 que modifique el tema de las vinculación que tiene el personal de Cámara de Cuentas de función pública. De manera integral. De manera integral. O sea que
Esperemos esta investigación y vamos a ver qué trae como resultado. ¿Qué elementos se le podrían introducir a esa modificación a la ley, Nicolás, que impida que, por ejemplo, el presidente convoque un pleno, se haga una sesión en el pleno, se tome una decisión y él salga de ahí y 3 miembros se reúnan y tomen otra decisión? Bueno, el mismo presidente de la Cámara de Cuentas dijo que realmente la ley prevé que haya una sustitución en los términos de convocar al Pleno, pero establece cuáles son específicamente tanto los mecanismos como las condiciones. Y lo que el presidente de la Cámara de Cuentas denunció no cae dentro de esas excepciones que la ley establece para que se convoque una reunión del Pleno con la ausencia del presidente. O sea que hubo una inobservancia. De hecho, nosotros tenemos información que esa situación, porque creo que fue una sola vez que se dio, fue consultada con expertos abogados en materia de derecho constitucional. De derecho administrativo. Tengo entendido que el abogado Rodríguez Hortas, que es un especialista en esas áreas, fue consultado y él dio su opinión al respecto. Mira, yo corroboro 100% con usted en términos de lo que ha sido la trayectoria de ese órgano, en términos de lo que es su ejecución y sobre todo las turbulencias que ha tenido producto de no haber un régimen sancionatorio de manera tácita y explícita. Ahora, si eso implica que no ha habido el mecanismo de cómo corregirlo, ¿no sería factible pensar de que ese órgano, independientemente de hacer un órgano extrapoder, debería de tener un organismo fiscalizador externo que sea más activo? Bueno, lo que pasa es que la misma Constitución le da poderes al Congreso de fiscalizar no solamente a los funcionarios de la Cámara de Cuentas, sino a todos los funcionarios públicos. O sea, que de una forma u otra, la Constitución, diríamos, da poder a la Cámara de Diputados para que sea una especie de fiscalizador o de fiscal, y al Senado de la República como el juez que va a decidir respecto a las violaciones o inobservancias de esos miembros del Pleno. Usted me contestó la pregunta. Lo ideal fuese entonces de que tanto de ambos organismos hubiera una comisión bicameral mixta, que el seguimiento fuera continuo, no solamente conocerme los problemas. Eso sí, entonces tendría que revisarse. Bueno, Nicolás, excelente conversatorio. Yo entiendo que esto pica y se extiende. Lo único que uno pide como ciudadano y sobre todo como profesional es que este tipo de conflictos no se sigan dirimiendo en los medios de comunicación, porque no le hace bien ni al órgano, ni al país, ni a los involucrados. En lo inmediato vamos a seguir dándole seguimiento al tema y tendríamos en el futuro inmediato otra conversación para ver en qué quedó este proceso de la Cámara de Cuentas. Para nosotros un placer, amigos televidentes. Lo esperamos el próximo domingo a la misma hora en su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera, con otro tema interesante y de actualidad. Pasen buenas.